Para arrancar tranqui. Sí, ya. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto te cuesta investigar? Mira, antes de esta entrevista me leí todos tus últimos artículos, ¿no? Entonces veía, en este cuestionaba a la AFA, en este investiga a Milei, en este investiga a Macri, en este investiga a Cristina, en este estamos con el fallo de lo que viene. Digo, cuando mirás todo junto decís, la ensalada tiene tantos ingredientes. Y un mínimo común denominador. Me insultan todos. Que eso te acostumbraste ya, ¿no? Sí, ya está. Es parte de nuestro trabajo el saber que si metemos los dedos en el enchufe y escribimos algunos textos que pueden incomodar, justamente hay personas que toman eso como un insumo valioso, interesante, esto no lo había visto, y hay otros por el contrario que no quieren ver y reaccionan con insultos o con agravios o con distintas reacciones. Mira, recién hablaba con nosotros Miguel Ángel Pichetto y decía, bueno, no se puede hablar tanto de Milei, no instalen a Milei y demás. Yo lo que voy a hacer es mostrarte muy corto, en un minuto, lo que está pasando con la política y Milei. Y después nos vamos a meter en lo que menos se ve, que es el lado B, el lado de cómo funcionan los trolls, qué es lo que pasa con la política y el poder. Mirá lo que pasa entre la política y Javier Milei. Este chico sabe mucho de economía y no sabe nada de nada más. Porque el problema es que cuando la sociedad entra en ira, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Hasta los judíos votaron a Hitler. Ni Hitler, ni un loco. Es una persona que está compitiendo y que nosotros tenemos que ser mejor que él. Milei. La emergencia es Javier Milei, que algunas sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto. ¿Es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Que tenga cuidado porque quizás lo dejo tercero y entro yo en el balotaje. ¿Sabes qué lindo sería? No dura un milímetro una decisión va a poder tomar Milei sin que se inunde la calle de la Argentina, impugnando su modelo de destrucción de hambre. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Basta de irresponsables de hablar de dolarizar. ¿A dónde quieren dolarizar si lo que Argentina no tiene en estos momentos es dólar? ¿Cómo quieren empobrecernos? ¿A costilla de qué? Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Pero ojo con las personalidades que cuando las contradecís se enojan y se salen de las casillas, ¿no? ¿Por él lo decís o por Javier Milei? Por Milei. Por Milei. Lo más interesante es que hoy, si la elección fuera de los sub-40, hoy ganaríamos en primera vuelta. Ahí estábamos mirando todo el arco político, ¿no? Analizándolo, kirchnerismo, macrismo, Cristina y demás. ¿Qué analizaste y qué investigaste? Nosotros estuvimos mirando durante las últimas semanas, meses, qué es Milei, cómo funciona Milei, tanto en lo político como en lo económico, como en las redes sociales. Y lo que se observa es un fenómeno interesantísimo. Interesantísimo, por un lado, en contraste con los políticos de otros partidos, con, si querés, la casta, querés definirlo así, en un contexto en el cual tenemos, sí, una situación económica que cuanto peor, más le habilita para correr a Milei, y al mismo tiempo en un contexto en el cual vos tenés muchos jóvenes que salieron a la vida pública, José, hace ¿cuánto? 20 años, 15 años, 10 años, y lo único que han visto hasta ahora es o kirchnerismo o Juntos por el Cambio, y lo que dicen es ninguno de los dos me trajo soluciones, ninguno de los dos me está aportando una visión de futuro, por lo menos, me da una ventaja. De hecho, hasta lo que es interesantísimo es
el que fue más concreto sobre qué propuestas quiere plantear, quiere impulsar si fuera presidente, es Milei. ¿Te pueden gustar o no esas políticas públicas? Sí, si vos decís cuando dice, presenta por escrito su propuesta y habla de una educación pública que esté arancelada, te dice el fin del Banco Central, te dice hay que revisar la legalización del aborto, digo, todas cosas que son desde una perspectiva política, entre comillas, políticamente incorrectas para cualquier asesor. Y que además hay que ver cuántas de esas son factibles. Como decía hoy en una muy buena entrevista que le hizo Astrid Picchielni a Andrés Malamud. Si sacara el 100% de los votos en estas elecciones, él solamente obtendría la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un puñado de la Cámara de Senadores. Así que no va a sacar el 100. Supongamos que sacara el 50 y en primera vuelta y ganó bien. Sería el 25% de la Cámara de Diputados. Necesariamente va a tener que consensuar. Él ha planteado que podría estar jugando con astucia una dinámica plebiscitos, te impuso un par de reformas por ahí y además después impuso por el Congreso un par más que son aceptables y genera un primer movimiento que le empieza a hacer girar las ruedas. Pero lo que te está mostrando es, por un lado, más allá de Milei, José, lo más interesante para mí es qué te dice sobre nosotros, qué te dice sobre la sociedad argentina, qué te dice sobre nosotros, por ejemplo, sobre cómo estamos reaccionando frente al que piensa distinto, esta dinámica de intolerancia, lo que ocurrió con algunos de los seguidores de Milei, insultándolo a Pepe Mújica. Otra vez, ¿te puede gustar o no lo que hace el Pepe Mújica? Hay que insultar. 87 años. Sí. 87 años. ¿No insultarías a alguien, a un abuelo o una abuela de 87 años por la calle? Entonces, ¿qué está mostrando eso sobre nuestra sociedad si estamos dispuestos a un señor de 87 años que va a presentar un libro, a una feria del libro, y lo coronamos con insultos? Bueno, a mí me sorprendió en uno hiciste dos textos vinculados con esto, pero que investigaste lo que son los trolls. Habitualmente, para quien nos está mirando, es cuando de golpe vos ves en redes sociales que empiezan a atacar uno a uno y mirás y decís, bueno, este no tiene seguidores. Bueno, y me llamó la atención que con cierta impunidad, entre comillas, te admitieron un ex asesor de Patricia Bullrich que hoy trabaja con Milei, te dice, mira, yo estoy trabajando en esto, ¿en qué consiste? Los trolls son, bien entendidos, son cuentas falsas de Twitter que se utilizan para manipular el algoritmo. Supongamos, vos y yo estamos charlando acá y vos tuvieras una granja de trolls, traducido, que tuvieras a alguien con una computadora que manejará multiplicidad de cuentas de trolls. Empiezan a escribir. 20 o 50 o 100 o 1000 o 3000 o las que fuere. Y que pusieran, por ejemplo, qué interesante lo que están hablando José y Hugo sobre Milei, hashtag no sé cuánto, y que entonces eso, bien entendido, sería manipular el algoritmo de Twitter o de Instagram o de Facebook para que la propia máquina dijera, si hay muchas personas hablando sobre esto, es porque esto debe ser relevante, elevémoslo. Entonces el propio algoritmo se come la mague, termina impulsándotelo y le termina llegando a muchas más personas de lo que llegaría si tuviéramos a 20 personas tuiteando normales. Esto es trolls, bien entendido, digamos, estás jugando al límite del offside, ¿sí? Pero digamos que estás manipulando el algoritmo, incluso podrías hacer manipular el algoritmo para promoverme una campaña de donaciones algo para el positivo hambre, podría ser. Para el hambre en la no sé cuánto. Por la negativa es cuando vos decís, por ejemplo, están hablando sobre Milei, como si estuviéramos vos y yo ahora, y tuviéramos una maquinaria que sale a defenestrarnos, a acusarnos de decir, están pagos por la conspiración intergaláctica que quiere perjudicar a Milei. Y en definitiva nos tapan, nos ocultan o incluso ensalzan algo distinto para que lo que nosotros estamos conversando no llegue. Esto es por un lado. Por el otro, vos también podés hacer campañas negativas, que es ensalzar, por ejemplo, a uno, pero campaña negativa sería mostrar aquello que tu candidato rival no quiere. Por ejemplo, que el candidato rival de Milei, en un eventual balotaje, tuviera una causa por corrupción. Y le das, y le das, y le das. Y te empieza a aparecer arriba. Y después ya tenés campaña sucia, que directamente ya no estás hablando de una campaña negativa, sino directamente de decir, mira, mentiras. Sí, que es el candidato rival de Milei, tiene 18 pibes no reconocidos en distintas provincias de la Argentina. Todo falso, todo mentira, pero esto es
uno de los juegos en los cuales está involucrado la maquinaria Milei, que está claro. Tampoco nos chupemos el dedo. Lo tienen todos. También lo tiene el kirchnerismo, también lo tuvo el macrismo. Es decir, esto es una dinámica habitual. De hecho, si querés, alguna de las particularidades es que a veces se pasan de rosca y termina siendo grosero. ¿Te acordás aquella vez de Mauricio Macri, así como tuvo torpemente eso de... No me acuerdo que las frases que utilizaban que eran insólitas, que eran malas traducciones al español de cuentas. Pero sí hubo algunas campañas espontáneas, ahora cuando fue la movilización de Macri, que en parte fue espontáneo a ir a las plazas. Después de las PASO, cuando era el operativo Clamor para recuperar los puntos perdidos. Y que se armó mucha movida en Twitter. Bueno, sí. Cuando a su vez hubo una aparición de Milei por televisión, terminó teniendo más tweets sobre esa aparición en televisión que esa generación de movilización espontánea por Macri años antes. Y cuando analizás la geolocalización de esos tweets, la inmensa mayoría de esos tweets es a 500 metros a la redonda del puente de la ciudad de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Voy a decir, ¿qué pasó? Todos los seguidores de Milei están todos concentrados, no sé, en 500 metros a la redonda, o es que pusieron 3 granjas de trolls a Biribiri. Sí, sí, ¿a dónde están? En instantes va a estar con nosotros Agustina, que es una historia de vida de las que tratamos de traerte todos los domingos como para un poco de oxígeno, ¿no? Entre tanta política, entre tanta situación que estamos viviendo en nuestro país.